¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Muy buenas noches a esta nueva edición de Chat Político. Estamos en el 30 de la TDA, 22 de Supercanal HD. Y recuerden ustedes que siempre estamos en las redes sociales presentes por si ustedes tienen alguna inquietud. Hoy nos vamos a ocupar de un tema que no deja de ser preocupante, ¿no? La pandemia de alguna manera ha condicionado y a nivel mundial se hablaba de un avance en las adicciones a partir de justamente el aislamiento que provocó la pandemia. Pero hay que decir que el tema de adicciones genera mucha preocupación desde hace mucho tiempo, desde hace décadas, en todos los gobiernos, ya sea de los países, de las provincias, y de eso nos vamos a ocupar hoy en Chat Político. Y lo vamos a hacer con Marta Intucci, que es directora del Plan Provincial de Adicciones, a quien la presentamos. Marta, bienvenida, buenas noches. Buenas noches. Bueno, vamos a hablar de adicciones y de consumo problemático. Es un tema bastante amplio, pero sin duda lo que queríamos preguntar es cómo es la situación en la provincia de Mendoza frente a este tema. Bien. Bueno, primero empecemos por hacer una aclaración en relación a las adicciones y los consumos problemáticos. Los consumos problemáticos son un capítulo más amplio que incluye a las adicciones y a otro tipo de consumos. Y la definición de consumo problemático tiene que ver con el riesgo y el daño que produce una práctica de consumo en las personas y en el espacio inmediato, en el contexto. Por lo tanto, bueno, como vos decías hace un rato, en Mendoza, en el país y en el mundo, viene siendo una preocupación el aumento de los consumos problemáticos, de las situaciones de riesgo, de daño, principalmente asociadas al alcohol y la disminución en la edad de inicio en el consumo problemático, que eso marca la población adolescente como, digamos, la que nos genera un signo de pregunta de qué estrategias crear para ayudar a las adolescentes y los adolescentes en un espacio, en un tiempo tan importante de la vida, bueno, a mejorar, digamos, las condiciones del desarrollo, porque el consumo problemático evidentemente es algo que atenta contra la salud. Hablando un poquito de eso, ¿no? Y haciendo esa diferencia que puede ser el alcohol de otro tipo de adicciones, que ya vamos a meternos con el tema, por ejemplo, también es un tema de preocupación el consumo de marihuana, el consumo por ahí de otras drogas. E incluso estuvimos viendo en estos días por ahí algunos datos de lo que sucedía durante la pandemia, que incrementó, por ejemplo, el tema del consumo de ciertas sustancias, incluso el alcohol para alguna franja etaria, pero específicamente en relación a alcohol y, por ejemplo, marihuana o algún otro tipo de droga. ¿Cuáles son las edades que uno entiende pueden estar más afectadas? No solamente en Mendoza, sino por ahí los datos son más nacionales ahí. Bueno, primero podemos hacer el ranking, ¿no?, de las 4 sustancias que son de mayor consumo en Mendoza y en el país, que, digamos, tienen la misma tendencia. En primer lugar, el alcohol, en segundo lugar el tabaco, en tercer lugar la marihuana y en cuarto lugar la cocaína. Por lo tanto, vemos que las primeras 2 sustancias son sustancias lícitas, digamos, de regulación, etcétera. Y podemos, digamos, si vemos la franja etaria, vemos que en todas las franjas etarias hay un aumento en el consumo de sustancias, un porcentaje de aumento. Pero lo que yo decía recién es que lo que más nos preocupa es la franja entre los 12 y los 18 años, porque es donde nosotros vemos que el consumo de sustancias siempre se lo considera problemático. O sea, siempre que hablamos de una persona en desarrollo, consideramos que el consumo de sustancias es algo que no debería ocurrir, y bueno, y es la franja más preocupante. Y en ese caso, digo, ¿cómo se puede abordar algún tipo de campaña preventiva? Me imagino que es donde siempre hay que ir apuntando, porque, bueno, de hecho lo hablamos fuera de aire, por ahí tal vez no sabemos, como papás y mamás no tenemos tanto dato de cómo se mueve nuestro hijo, nuestra hija por ahí, y si ustedes desde este lugar, desde el plan, tienen algún dato de cuál es el lugar donde empiezan los chicos a consumir, ¿en qué espacio? Bueno, ahí ¿El recreativo generalmente es? Sí, es el uso recreativo, y ahí lo voy a relacionar un poco con lo que vos decías, los datos de la pandemia, que fue una información que nos ayuda a entender este fenómeno. Durante la pandemia, el consumo de alcohol en adolescentes ha disminuido.
porque generalmente en los adolescentes el consumo de alcohol está asociado a hacerlo en grupo y en espacios de nocturnidad, ¿no? De diversión nocturna. Como eso durante la pandemia estuvo restringido, en los adolescentes disminuyó. Pero se observó un aumento en determinadas prácticas de consumo de alcohol, que es en los adultos, en soledad, o digamos como una forma de calmar la ansiedad, ¿no? Como que eso nos da la pauta de que las drogas no son unos demonios en sí mismos, sino que las drogas tienen que ver como en qué contexto aparecen y con qué tipo de prácticas son usadas. Entonces, bueno, los adolescentes, cuando ocurre en los espacios de nocturnidad, como decía, de ocio, y generalmente esto se da los fines de semana y se le llama un episodio de abuso de alcohol de fin de semana, ¿no? Que quiere decir que los adolescentes durante la semana pueden sostener las actividades, pero en ese momento, que es el de diversión nocturna, el consumo de alcohol puede generar alguna situación de riesgo o de daño en relación a la salud física y mental, y también en relación a otras situaciones relacionadas con la sexualidad, con las riñas callejeras, donde los adolescentes y las adolescentes quedan expuestos por el efecto del consumo de alcohol, muchas veces, a veces mezclado con otras sustancias. Es importante aclarar eso porque tiene que ver con la seguridad o la situación de peligro que genera no solamente el consumo en sí, que puede en algún momento terminar en una adicción, sino además en la inseguridad que genera a la hora de, bueno, usted lo decía, puede provocar alguna situación de violencia o ser víctima de una situación de violencia a partir de esa situación. Vamos a ir a una pausa, Marta, realmente muy interesante la charla, y enseguida nos vamos a meter un poquito con el tema de los centros de asistencia que hay a nivel nacional y un poco qué está pasando en la provincia de Mendoza. Estamos en Chat Político, recuerden que pueden comunicarse con nosotros a través de las redes sociales. Vamos al corte, enseguida regresamos. Estamos en el segundo bloque de Chat Político. Estamos en el 30 de la TDA. Recuerden también que pueden volver a vernos en www.unidiversidad.com.ar. Se van a la pestaña de Señal U, van a encontrar la programación Chat Político y pueden volver a ver este programa. Porque sin duda va a dar para verlo de vuelta. Es muy interesante el tema que estamos desarrollando con Marta Intucci, que es directora del Plan Provincial de Adicciones. Y bueno, con ella habíamos quedado de hablar ahora de cómo está la asistencia, porque tenemos entendido que Cedronar, cuando uno habla un poco de centros de asistencia, indica que hay más de 700, no me quiero equivocar, en todo el país. ¿Cómo es el tema de la asistencia y de esos centros en Mendoza? Bueno, si te parece, explicamos un poquito la red general, ¿no? Si querés empezamos por la red nacional, que es la que tiene que ver con Cedronar. Cedronar es la Secretaría de Políticas Públicas relacionadas con el consumo problemático, que depende de la Jefatura de Gabinete en Nación. Y tienen por lo menos 2 dispositivos que son los más conocidos, que son efectores propios de Nación, y son los CACs, que son casas de acompañamiento comunitario, donde lo que se intenta trabajar es la inclusión social de grupos de mayor vulnerabilidad, de grupos de niñas, niños, adolescentes, mujeres, ¿no? Y se las trata de acercar algún tipo de asistencia a través de, no sé, un comedor, un espacio de talleres. Y bueno, y a partir de eso se trabaja desde la prevención inespecífica del consumo problemático para después poderlo seguir acercando a los otros lugares del Estado. Y después Cedronar tiene otros dispositivos propios que acá en Mendoza los conocemos como DIAT. Actualmente en Mendoza hay 4. Hay 4 DIAT y 14 CACs. Durante el último año se han abierto entre 7 y 9 CACs en Mendoza. Estos espacios que recién mencionaba, que son casas de acompañamiento, no tienen ninguna relación con la provincia, en el sentido que nosotros no participamos como provincia ni dónde se abren ni cómo se abren. Es una decisión de Cedronar y de Nación, digamos. Totalmente de Cedronar y de Nación, que nosotros valoramos y agradecemos, pero en la que nosotros no participamos. Y como decía, los DIAT sí son espacios de atención dirigidas por profesionales que dependen de la Cedronar. Acá en Mendoza actualmente hay uno en Maipú, uno en Guaymallén,
dos en San Rafael y próximamente, por lo que hemos conversado con Seronar, se van a abrir otros espacios. Después hay una red provincial, que es así, depende de la Dirección de Salud Mental y Adicciones y directamente depende del Plan Provincial de Adicciones, que cuenta con 9 centros asistenciales que tienen un abordaje interdisciplinario para los consumos problemáticos. Esto es un equipo de psiquiatra, trabajador social y psicólogo en todos los casos prácticamente. Estoy acordándome de situaciones en las que no hemos podido tal vez garantizar ese equipo, pero se intenta trabajar con equipos interdisciplinarios y un cupo de becas para tratamientos residenciales que actualmente se hacen en un espacio integrador que está ubicado en Rivadavia, en la localidad de Los Campamentos, y es conocido como Los Campamentos. Esta red que yo menciono de la provincia, que son 9 centros de adicciones y este espacio de cupos para tratamientos residenciales, está destinado a las personas que no tienen cobertura social en Mendoza. Digo, igual que si fuera el centro de salud o el hospital general, bueno, están estos centros de adicciones y los cupos para tratamientos residenciales que suelen ser de entre 6 meses y 1 año. Marta, ¿y cuánta gente es la que hoy, a partir de los, digo, que ustedes tienen los datos obviamente de los centros provinciales, está recibiendo ese tipo de ayuda? Y el número no puedo precisarlo porque es variable, pero bueno, lo que sí puedo decir es que ya antes de la pandemia los equipos trabajaban como al máximo de la demanda y que después durante la pandemia estuvieron abiertos en toda la pandemia haciendo las modificaciones necesarias y que hoy día otra vez estamos con alguna digamos, situación de lista de espera para poder ingresar a los campamentos, que a nosotros eso como que nos da la pauta porque los centros de adicciones son los derivadores a los campamentos. Entonces, cuando se nos empieza a acumular para los cupos de tratamiento residencial, eso quiere decir que estamos empezando a aumentar la demanda, ¿no? Por ahí algunas de las cosas que pasaron durante la pandemia en los centros de adicciones es que personas que estaban, digamos, no con un alta, pero estaban estabilizadas en relación al consumo. Después tuvieron una recaída. Exacto, tuvieron una situación de desestabilización en esa mejoría o en ese equilibrio y tuvieron que volver a necesitar de un tratamiento de medicación. Marta, me parece que es interesante, digo, ¿podrías contarnos brevemente cómo debemos reaccionar nosotros como familia ante darnos cuenta de que hay alguien que integra nuestro grupo y que, o amigo o amiga, alguien de tu entorno, del entorno propio, que está teniendo algún tipo de consumo problemático o adicción? ¿Cómo debemos encararlo y cómo podemos pedir ayuda? Bueno, lo primero es diferenciar cuál es el tipo de consumo problemático que la persona presenta. Hay situaciones que son de urgencia, ¿no? A mí en esta semana me preguntaban, bueno, ¿qué hago con este familiar que se ha intentado quitar la vida? Bueno, esas situaciones que son de urgencia psiquiátrica tienen que ser inmediatamente atendidas, atendidas en las guardias de un hospital general cuando se trata de una situación clínica o en los hospitales de salud mental cuando se trata de una situación psiquiátrica. Es decir, los consumos problemáticos pueden generar una situación de emergencia. Cuando hay consumos problemáticos que preocupan porque, no sé, se los recibe a la hija, al hijo, al esposo, a la esposa, que ha tomado, que no puede parar, que lo primero es calmarse, poder como pensar dónde buscar ayuda, ¿no? Digamos, si es un espacio profesionalizado, si se cuenta con obra social, recurrir al primer espacio de salud que uno tenga y que uno sienta de confianza. ¿No? A veces puede ser, no sé, el pediatra y preguntarle qué hacemos con esta situación si uno no conoce la red pormenorizada, pero animarse a salir del entorno familiar y pedir ayuda. Muchas veces las personas que consumen sustancias, los usuarios, no consideran que lo que les pasa sea algo, digamos, que signifique un problema. Entonces, en ese caso, puede consultar la familia. Como yo decía recién, nosotros tenemos 9 centros de adicciones distribuidos en toda la provincia. Estamos en Capital, en Las Heras, en San Martín, en Tunuyán, en Luján, no me quiero olvidar, en San Rafael, en Alvear, en Malargüe y en Godoy Cruz. Y bueno, esos espacios reciben a los usuarios y usuarias o a sus familias con turnos de orientación donde son recibidos por profesionales y los profesionales le pueden decir en base a la situación puntual
qué es lo que se puede hacer por esa persona. Marta, vamos a ir a una nueva pausa y enseguida nos vamos a meter cómo ha trabajado en este último tiempo la provincia de Mendoza en relación específicamente al consumo de alcohol, una campaña que llevó adelante ya en el 2021. La vamos a repasar y vamos a hablar de este tema. Vamos al corte, ya regresamos. Al agua potable, que cuando tengan sed pueden tomar agua, que tienen que tener lugares de salidas de emergencia. Que a veces no se cumplen concretamente. Claro, que a veces no se cumplen, pero a nosotros nos parece que es parte de fomentar, digamos, la formación de los ciudadanos, ¿no? Tal cual. Entonces, bueno, por ahí esta es una campaña que está trabajada con lógica de reducción de daños y que, bueno, no es conflictiva, digamos. Fue a una frase clave, reducción de daños. Y quiero repasar un tema, no sin antes, nos quedan pocos minutos, pero quería hablar de este tema, porque también incluso leíamos un informe de Cedronar que es del 2021 y habla de la reducción de daños. ¿Y por qué hablamos de este tema? Porque ha generado un poco, bastante revuelo, una campaña que se llevó a cabo en un municipio, en Buenos Aires, en Morón, donde concretamente daban consejos de reducción de daño en caso de que uno consuma ciertas sustancias. Sí. Bueno, y esto generó mucha polémica, pero digo, Cedronar lo había arrojado como una de las cosas que se debían hacer, porque incluso hablaba, bueno, de las campañas, de reforzar campañas como las que veíamos de los chicos, que es importantísimo y mucho, tal vez faltan un poco más, y hablaba de esto, de las campañas de reducción de daño que en otras partes del mundo las hacen las ONG y en el caso de Morón fue el municipio, el propio municipio. Bueno. Yo trato de ser lo más breve posible para poder explicar algunos puntos en relación a la reducción de daños. La reducción de daños es una lógica de política pública, digamos, que se ha generado en Europa a partir de las situaciones relacionadas al HIV y los riesgos de los usuarios de drogas inyectables que por compartir jeringas terminaban contagiándose del SIDA. Entonces, bueno, en la lógica de reducción de daños, siempre digo yo, es pragmática. Va a los hechos de decir, bueno, si esto no se puede modificar, hay que intentar intervenir para que genere el menor riesgo y daño posible. Claro. Entonces, con esa lógica se empezaron a trabajar y se fue, digamos, incorporando otras situaciones, siempre relacionadas a los usuarios de sustancias. El tema es que, como lo hemos visto nosotros ahora en relación a estas dos campañas, una cosa es cuando se trabaja para el público en general, y otra cosa es cuando se trabaja para poblaciones específicas. Esto que ha pasado en Morón es información que no es para población en general. Era para un festival específicamente. Claro, no, el festival requería, no sé, por ejemplo, se podrían haber pasado estos videos que nosotros vimos recién y no hubiesen sido polémicos, aunque están hechos con lógica de reducción de daño. Pero ¿por qué están hechos con lógica de reducción de daño? Porque en Mendoza, desde el 2003 que se creó el Plan Provincial de Adicciones, se creó basado en la política de reducción de daño. Si ustedes leen la ley del 2003, es reducción de daño. Lo que pasa es que, bueno, Mendoza fue pionera en trabajar reducción de daño. Tal vez el error fue cómo se utilizó el lenguaje, el mensaje, digo. No, y la estrategia, cómo se pensó la estrategia. O sea, pensar que esta estrategia de distribuir este folleto, yo le decía a un medio de comunicación la semana que ocurrió esto, cuando uno trabaja con lógica de reducción de daño, a veces ni necesita un folleto. No necesita poner en folleto esta información, porque uno trabaja con grupos más chicos esta información, no hace falta hacer un folleto. Entonces, lo que ha fallado es la estrategia, para mi gusto, en relación a la población a la que está dirigida. Pero vos nombrabas a Cedronar y lo que ocurre es que esta ley que yo mencionaba recién, que es la ley del Plan Jacob, también, muchos años después que Mendoza lo tomara a la reducción de riesgos y daños, la ley nacional también toma la reducción de daños como política pública sobre la que hay que trabajar. Porque eso quiere decir que las prácticas de abstención no están prohibidas. El que quiera tener, digamos, un tratamiento abstencionista, de hecho hay organizaciones que sostienen esto, pero el tema es qué hacemos desde los espacios públicos donde tenemos que ser inclusivos de todas las formas. Entonces, si una persona no puede dejar de consumir, nosotros tenemos que ofrecer alternativas que rocen lo sanitario, que incluyan lo sanitario,
para esas personas que no pueden dejar de consumir. El Estado tiene que abarcar todo. Todo. Por eso se trabaja desde la lógica de reducción de daño. El problema es cómo trabajarlo. Tal cual. Bueno, ahí será el desafío que se viene para ir mejorando. Claro, para Morón. Para Morón, exactamente. Bueno, Marta, nos encantaría seguir hablando, el tiempo no lo permite, pero seguramente vamos a tener la posibilidad de tenerla nuevamente acá sentada con nosotros para hablar más de este tema. Así es que muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Hasta pronto. Será hasta la próxima. Así pasaba Marta Intucci, directora del Plan Provincial de Adicciones por Chat Político. Bueno, nosotros nos despedimos y les decimos a ustedes que se queden con la programación de nuestro canal y la cita será el próximo lunes a las 10 de la noche. Será hasta ese momento.